Listo, jóvenes. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos números que son pequeños, ¿cierto? ¿Qué son números que son pequeños? Es decir, números que empiezan por 0, ¿sí? Digamos que se caracterizan o los podemos identificar por esa razón, porque son números que inician por 0, algo, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a pasar estos números de notación convencional a notación científica? Entonces, recordemos cómo hacíamos. Lo primero, pues mirar el exponente, ¿cierto? El coeficiente, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente de este número que aparece aquí? El coeficiente, pues ignorando todos estos ceros, ¿cierto? Ignorando todos estos ceros, recuerden que debemos ignorar todos los ceros al comienzo y al final. Entonces, al ignorar todos esos ceros nos queda solamente el 67, ¿cierto? 67. Pero recuerden que la coma debe ir al lado del primer número, ¿sí? Que en este caso viene siendo 6, ¿ok? Entonces, tenemos que el coeficiente es 6,7. Recuerden que una norma básica de la notación científica es que al lado del primer número diferente de 0 debe ir la coma, ¿ok? Por eso ponemos, aquí el 6,7, porque el coeficiente es el 67, pero con la coma al lado derecho del primer número, pues viene siendo 6,7. ¿Ok? La base, ¿qué viene siendo la base? Por 10 a la... Vamos a mirar a la cuánto. La 4. ¿Cómo? La 4, ¿no? Ya va. Esperen algo. Estoy cuadrando algo aquí. Listo. Entonces, ¿por 10 a la qué? Miremos a ver. Cojamos la coma, ¿cierto? Estamos aquí, ¿sí? ¿Hasta dónde tenemos que hacerla llegar? Hasta el lado derecho del 6, ¿cierto? Es decir, hasta aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos espacios nos vamos a mover? Vamos a movernos 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, ¿cierto? Nos movimos 5 espacios. Repito, estamos aquí, ¿cierto? Pero la coma tenemos que hacerla llegar hasta el lado derecho del 6, ¿sí? Porque es donde pusimos la coma en el coeficiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos espacios debemos mover? 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, ¿cierto? 5 espacios movimos. Quiere decir que el coeficiente es 5, pero será positivo o negativo. Entonces, recuerden que aquí cuando el número era grande, si se movía a la izquierda era positivo. Aquí hacia donde se movió la coma, miren, pasó de este lugar a este lugar, se movió hacia la derecha. Cuando la coma se mueve hacia la derecha, el signo del exponente será negativo, o sea que aquí es menos 5. ¿Menos por qué? Porque la coma se movió hacia la derecha, ¿cierto? Es negativo, ¿sí? Y se movió 5 espacios, por eso es 5. ¿Ok? Pasemos a hacer ahora este ejercicio. Si no quedó claro con este, va a quedar claro con este que sigue. ¿Listo? Primero que debemos mirar el coeficiente, ¿cierto? Debemos mirar, recuerden siempre, primero el coeficiente. Entonces, ¿cuál viene siendo el coeficiente? Recuerden, todos los números exceptuando los ceros que estén al final o al comienzo. Estos ceros están al comienzo. Recuerden que en los ejercicios anteriores los ceros estaban al final. Pues aquí los ceros van a estar al comienzo, ¿sí? Esos ceros los quitamos, los ignoramos y cogemos el resto de números que sean diferentes de ceros, y obviamente no vamos a quitar estos ceros que se encuentran en medio de otros números,
porque ahí sí ya tienen valor, ¿cierto? Si quitamos este número es 1045, si lo quitamos me queda 145, y de 145 a 1045 hay 3 vidas de distancia, ¿ok? Entonces este 0 que está intercalado ahí no se puede quitar, se quitan solo que estén solos hacia adelante o solos en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces ese es el coeficiente, ¿cierto? Pero recuerden que por norma, para que sea un número en notación científica, la coma siempre debe ir al lado derecho del primer número. Entonces aquí debe ir una coma. ¿Listo? Entonces tengo la coma aquí. Sí, miren, el ejercicio me la da, está ahí. ¿Hacia dónde tengo que hacerla llegar? Al lado derecho del 1. ¿Ok? Al lado derecho del 1. Entonces tengo la coma en este lugar. ¿Cuántos espacios necesito moverme para llegar al lado derecho del 1? Pues contemos. 1, 2, 3 y 4 espacios, ¿cierto? Me moví 4 espacios. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Como me los moví hacia la derecha, quiere decir que el signo de ese exponente, que ya sabemos que es 4, va a ser negativo, ¿cierto? Entonces eso me queda... por 10 a la menos 4, ¿cierto? Por 10 a la menos 4, ¿ok? Difícil, no creo que sea difícil, ¿cierto? Está bastante sencillo. Lo único que cambia es hacia dónde corre la coma, ¿no? Que en este caso suelen correr hacia la derecha, y pues si corre hacia la derecha ya sabemos que es negativo el número. ¿Listo? Bueno, miremos este ejercicio de aquí. Nuevamente, coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Pues el coeficiente viene siendo todos los números exceptuando los ceros que se encuentren al comienzo o que se encuentren al final. ¿Listo? Entonces vamos a ignorar este 0 que está al comienzo. Este, obvio, no lo vamos a ignorar, ¿cierto? ¿Y qué vamos a decir? Que el coeficiente es 706, pero recuerden que la coma siempre va al lado derecho del primer número que no sea 0, es decir, del 7. ¿Sí? Y así ya tenemos el coeficiente, ¿ok? Entonces vamos a mirar por qué. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es el exponente? Pues recuerden, estamos parados aquí, ¿cierto? ¿Hasta dónde queremos hacer llegar la coma? Hasta el lado derecho del 7, es decir, hasta ahí donde se encuentra el cursor, ¿sí? ¿Cuántos espacios nos vamos a mover? Si ustedes se fijan, solo tenemos que movernos un espacio. ¿Hacia dónde lo movimos? Hacia la derecha. Entonces, como lo movimos hacia la derecha es negativo, y como nos movimos un espacio, pues ponemos el 1, ¿cierto? Quiere decir que ese número, que 0,706 expresado en notación científica, viene siendo 7.06 por 10 a la menos 1. ¿Listo? Bueno, miremos este número que está, digamos, un poquito extenso. El hecho de que vean un número así no quiere decir que sea más o menos difícil, solo que van a tener que contar más, pero no es la gran cosa. Espera un momento. Se me iba a apagar el celular, el computador. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. ¿Cuál es el coeficiente? Recuerden, siempre empezamos por el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Pues vamos a ignorar todos los ceros que se dan al comienzo y al final, es decir, vamos a ignorar todos esos ceros, y el coeficiente es este, 1601. Pero ya sabemos que le debo poner la coma al lado del primer número, entonces 1601, y la coma se la debo poner al lado del 1, ¿cierto? ¿Por 10 a la qué? Pues a la 15. ¿A la qué? A la 15. A la 15, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque si contamos, aquí está la coma, ¿cierto? ¿Cuántos espacios hay para llegar de aquí hasta el lado derecho del 1? Sí. Hay 15 espacios, ya los vamos a contar, pero quiero hacer aquí un paréntesis. Miren, hay estudiantes
que cometen el error de llevar la coma y cuentan hasta aquí, al final del 1. Eso no lo podemos hacer, es hasta donde está la coma, que es al lado derecho del primer número, ¿cierto? Es decir, cuentan 15 espacios, cuentan los espacios hasta el lado derecho del 1. Entonces, está aquí la coma, ¿cierto? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 espacios. ¿Hacia dónde se movieron esos 15 espacios? ¿Hacia dónde se movió esa coma? Hacia la derecha. Como es hacia la derecha, muy bien. Pensé que no habían venido ya a clase. El número es negativo, ¿cierto? Entonces, menos 15. ¿Listo? Entonces, si se fijan, así se hacen los ejercicios. Ya la clase pasada vimos cómo lo hacíamos cuando el número era entero, ¿cierto? Y ahora cómo lo hacemos cuando el número es pequeño, ¿cierto? Entero no, perdón, cuando el número es grande, que podemos encontrar los números enteros, o cuando el número es pequeño. ¿Listo? Entonces vamos a realizar los siguientes ejercicios. Vamos a realizar estos ejercicios que aparecen aquí. ¿Sí? Listo. Miremos esto. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo es pasar de notación convencional a notación científica. Más adelante en esta clase vamos a hacer lo contrario. ¿Listo? Pasar de notación científica a convencional. Pero de momento vamos así. ¿Listo? Lo primero que deben hacer cuando vayan a hacer estos ejercicios, recordar primero, listo, es un número grande o un número pequeño. Es un número grande o un número pequeño. ¿Listo? Este es un número grande y aparte de que es grande, es entero. ¿Sí o no? Es entero. ¿Qué hacemos? Recuerden, lo primero que hacemos siempre, el coeficiente. ¿Quién es el coeficiente aquí? Es una pregunta para ustedes. El 3. Solamente el 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ignoramos estos dos ceros que se encuentran al final, ¿cierto? Pero sabemos que la coma aquí imaginariamente, ¿cierto? Está, al ser un número entero, no vemos la coma, pero sabemos que está aquí, ¿cierto? ¿Y aquí dónde debería estar? Aquí debería estar al lado derecho del 3. Ese número en realidad se puede escribir así, ¿cierto? Pero ya todos sabemos que no hace falta escribirlo así, sino que se deja el 3 solito. Pero si se fijan, la coma debe ir al lado derecho del 3. ¿Sí? Eso lo vimos la clase pasada, ¿no? Esto que les estoy diciendo. Entonces, si están perdidos o es porque no vinieron, no prestaron atención. Entonces, aquí la coma debería ir al lado derecho del 3. Quiere decir que esta coma imaginaria, ¿hasta dónde tenemos que hacerla llegar? Hasta el lado derecho del 3, ¿cierto? Entonces se encuentra aquí, ¿sí? Y tenemos que hacerla llegar aquí donde se encuentra el cursor, ¿sí? ¿Cuántos espacios debe moverse? Debe moverse 1, 2 espacios. No más se movió 2 espaciecitos, ¿sí? Quiere decir que esto es por 10. Esperen a ver. Listo. Esto es por 10 a la... ¿Cuánto? Menos 2. Más 2, ¿cierto? ¿Por qué más 2? Porque la coma, miren, se mueve a la izquierda, ¿cierto? La coma se mueve a la izquierda. Cuando se mueve a la izquierda ya sabemos que es positivo y como se movió 2 espacios, pues entonces el resultado es por 10 a la 2. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer ahora el siguiente. Este de aquí. ¿Cuál es el coeficiente? Ustedes me ayudan. El 7. El 7, ¿cierto? Porque ignoramos estos dos ceros que están aquí al comienzo. ¿Listo? El 7. ¿Dónde está la coma? Miren que no nos la tenemos que imaginar, está aquí, ¿cierto? ¿A dónde hay que hacerla llegar? Hasta el lado derecho del 7, ¿cierto? Porque aquí es como si tuviéramos 7,0, ¿sí? Solo que no lo vamos a escribir,
porque es un número, quedaría solamente un número entero, ¿sí? Entonces tenemos que hacerla llegar hasta aquí donde está el cursor. ¿Cuántos espacios nos movemos? 2. 1 y 2, ¿cierto? Dos. 2 espacios. Hay alguien que de pronto tiene como un televisor, entiendo que quiere participar, excelente, me parece bien, pero al fondo hay como un televisor que está como mucho volumen, entonces pues si va a participar trate de bajarle un poquito al televisor, porfa, qué pena. Bueno, entonces se movió 2 espacios, pero se los movió ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y como lo mueve hacia la derecha, ¿qué pasa con el signo? Es negativo. Es negativo, ¿cierto? Es negativo. ¿Listo? Si ven que esto es como peinando calvos, bastante sencillo. Aquí, ¿cuál es el coeficiente? 276, pero sabemos que la coma la debemos poner al lado derecho del primer número que no es 0, ¿cierto? Ahí, no se acuerde, no se les olvide eso nunca. Aquí, ¿por qué no lo hicimos? Porque solamente me da un dígito. Como solamente me da un dígito y la coma debe ir al lado derecho de ese primer dígito, pues entonces me va a quedar eso así, ¿cierto? Me va a quedar eso raro, ¿sí o no? O si le ponemos el 0, pues también me va a quedar eso raro, no hace falta poner el 0. Entonces cuando es un solo dígito, se deja ese solo dígito, pero sabemos que aquí va a ir la coma, ahí donde está el cursor. Aquí pues obviamente ya son más dígitos y acá sí pues debemos poner la coma, ¿cierto? Entonces este es el coeficiente, listo, excelente. Por 10 a la ¿qué? A la 4. Por 10 a la, excelente. 4. Bueno, excelente no sé, no lo he hecho, ¿no? Entonces recordemos que la coma está aquí, ¿cierto? Aquí, como es un número entero, debemos imaginarnos la coma aquí. ¿Cuántos espacios se movió? 1, 2, 3, 4. 4 espacios a la izquierda, ¿cierto? Excelente. La estudiante que participó dijo que a la 4, porque efectivamente eso es, a la 4 positivo, ¿sí o no? ¿Listo? Este de aquí, ¿cuál es el coeficiente? Díganmelo con la coma y todo. 5101. ¿Cuál es el coeficiente? Lo veo dudando. 5201, ¿cierto? Con la coma al lado del 5, ¿no? Con la coma al lado del 5, muy bien. ¿Cierto? Listo. Así queda este número. Por 10 a la que, entonces vamos a mirar a la cuánto. Entonces recordemos, este también es un número entero. A las 5, profe. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que hacerlo llegar? Hasta ahí donde está el cursor, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. A las 5, como se movió a la izquierda, ese 5 es positivo. Listo. Voy a hacer un pequeño cambio aquí. Voy a hacer un pequeño cambio en ese ejercicio y listo. Bueno, ahí. Ok, seguimos. 0,003. ¿Cuál es el coeficiente ahí? 3. 3. El 3, ¿cierto? No vamos a poner la coma porque como nos dio un solo dígito, pues ya sabemos que la coma va a estar ahí, ¿cierto? Pero no hace falta ponerla. ¿Cuántos espacios nos vamos a mover? Estamos aquí. 1, 2 y 3 espacios, ¿cierto? ¿Hacia dónde lo movimos? Hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho. Quiere decir que el exponente es Negativo. negativo, ¿cierto? Esperen un momento. Entonces, ¿cómo me queda? Por 10 a la ¿qué? Menos 3. Menos 3. Menos 3.
¿cierto? Por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Me corrí 3 espacios, 1, 2 y 3 hacia la derecha, ¿cierto? Cuando vemos hacia la derecha es negativo. Listo. Vamos a hacer este de aquí arriba. ¿Cuál es el coeficiente aquí? 23, ¿no? ¿Eh? 23. Porque está la coma al lado. No. Profe, es el todo el número, pues. Todo ese número, ¿cierto? El 1, el 0, el 30, el 0 y el 23, ¿cierto? Recuerden el coeficiente, sin importar si tiene la coma o si no la tiene. Hicimos ejercicios así la clase pasada, ¿no? Sin importar dónde esté la coma, el coeficiente es ese número, ignorando. Lo que ignoramos son los ceros que están al final y al principio, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, estos ceros están intercalados ahí en medio de otros números que sí tienen valor. No están ni al final ni al principio, entonces no lo podemos quitar, ¿ok? Lo que sí debemos quitar es la coma y ponérsela donde debemos ponerla. ¿Dónde es que la debemos poner? Al lado derecho del primer número, ¿sí o no? ¿O no? Sí, señor. Claro, no sé por qué están teniendo dudas. Mira, acá hicimos ejercicios así. Este, por ejemplo, era así. Este, por ejemplo, era así. No se les pudo haber olvidado en 2 días, porque la clase pasada fue el martes. Entonces, ojo con eso. Entonces, a ver, aquí. Listo. ¿Cuántos espacios me debo mover? Entonces, recuerden, aquí está la coma, ¿cierto? Aquí. Y debemos hacerla llegar a ¿dónde? Al lado derecho del 1, ¿cierto? O sea, ahí donde está titilando el cursor. ¿Cuánto espacio me debo mover? 4. 1, 4. 2, 3. Ah, sí, 3. 3 espacios, ¿cierto? Y nos movimos esos 3 espacios ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Quiere decir que el exponente es positivo. Positivo. Muy bien, excelente. ¿Sí ven? No se ven. Miren, no, como les digo yo, a veces el error de uno como estudiante es tratar de aprenderse las cosas de memoria, más no verlo con la lógica con la que lo estamos explicando. Miren que la lógica no cambia. No importa si hay comas, si no hay comas, si aparece, si no aparece, si está a la izquierda, a la derecha, al lado un 0, al lado un 1. No importa. Usemos la misma lógica que venimos usando, el mismo proceso mental. ¿Cuál es el proceso que estamos usando? Primero, ¿cuál es el coeficiente? ¿Cierto? Y ya sabemos que el coeficiente es todo el número, quitando o ignorando los ceros que están al comienzo y al final. Ya, no se tienen que complicar. Miren que aquí ya les estaba generando confusión esa coma que estaba ahí. Por eso quise cambiar ese ejercicio para que se dieran cuenta de que debemos romper ese proceso mental de aprendernos las cosas de memoria. No, usemos la lógica que estamos aplicando. Es coeficiente. ¿Y cómo es el coeficiente? Todo el número, quitando los ceros al principio y al final, ¿cierto? Y poniendo la coma al lado del primer número. Ya, eso no lo va a cambiar nadie. Nadie lo va a cambiar, ¿sí? Después, la base, excelente. ¿Y el exponente de qué depende? De hacia dónde se mueve la coma. Si se mueve hacia la derecha va a ser negativo. Si se mueve a la izquierda va a ser positivo, ¿cierto? Y el número del exponente va a ser los pasos que me moví. Y listo, ya, no hay que complicarnos la existencia, ¿cierto? Listo, este número aquí, ¿cuál es el coeficiente? 53. 53. Y la coma la debemos poner al lado del primer número. ¿Sí ven? Siempre es la misma lógica, nunca va a cambiar nada. Por 10 a la... Entonces, ¿cuánto espacio me voy a mover? Me voy a mover desde aquí donde está la coma original hasta el lado de 5. 1, 2, 3, 4. Excelente. ¿4 qué? ¿Positivo o negativo? Negativo porque nos movimos hacia la derecha, ¿cierto? Derecha. Excelente. Listo. Vamos aquí entonces. Aquí está la coma real, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente aquí? Todo el número. Todo el número, ¿cierto? 40656. ¿Ok? 40356 la vaina. Listo. La coma ¿dónde debe ir? Al lado derecho del primer número. Miren que eso no lo va a cambiar nadie, ni el presidente va a cambiar este proceso que estamos haciendo aquí. Por 10 a la 2, ¿cierto? Porque la coma está aquí y necesitamos mover 1 y 2 espacios para llegar al lado derecho del 4. Entonces a la 2. Nos movimos a la izquierda, quiere decir que ese 2 es
Positivo. Positivo. ¿Cierto? Bien, excelente, me encanta que estén ahí en la jugada. Aquí, ¿cuál es el coeficiente? Díctemelo, número a número. 6, 0, 0, 0, ¿Cómo? 0. ¿Cómo? 0. ¿Cómo? Ah, no. Recuerden, ignoramos ceros que están al principio y al final. Entonces vamos a ignorar todos estos ceros y también vamos a ignorar estos de aquí. Esa era una cascarita, ¿sí? Una cascarita tipo quiz, tipo parcial. Entonces, ojo, que si ven que hay que romper el proceso de aprendernos las cosas de memoria, porque este tipo de errores suceden cuando nos aprendemos las cosas estrictamente de memoria. Miren que ya estaban acostumbrados a números donde los ceros o estaban al principio o estaban al final, pero nunca con ambos casos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, claro, como estamos ahí, ¿sí? No, si nos aprendemos bien el proceso y nos hubiésemos acordado que debemos quitar al principio y al final, no les hubiera pasado, ¿sí? Pero listo, no pasa nada. De hecho, eso quería que digamos, que se equivocaran para que todos vieran dónde está el error. Listo, entonces recuerden, ignoramos siempre los ceros que están al principio y al final, y hay casos donde encontramos en un mismo número ceros al principio y al final, como aquí por ejemplo, ¿cierto? Entonces el coeficiente solamente es el 60.079, ¿cierto? Pero ya sabemos que la coma la debemos poner al lado derecho del 6, ¿sí o no? ¿Ok? Por 10 10 a la 8, a la menos 8. Profe, a la menos 8. a la menos 8. Bueno, ¿hasta dónde tenemos que hacer llegar la coma? Hasta el lado derecho del 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Nos movimos hacia la izquierda, entonces el exponente es negativo, a la menos 8. Muy bien. Y ahora aquí, ¿cuál es el coeficiente aquí? 6. 60057, ¿cierto? No nos podemos comer estos ceros porque están en medio de otros números que sí tienen valor. Ok, la coma siempre al lado derecho del primer número. Por 10. Otra vez. 4. Pero un momento, que siempre tengo problemas ahí en ese número. Listo. ¿A la cuánto? Entonces aquí está, ¿cierto? La coma original. Menos 5. Exacto, nos debemos mover 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Como lo movimos hacia la derecha, entonces es negativo. Negativo. 5 espacios. ¿Ok? Listo. Y listo. Así se hace esto de notación convencional a científica. ¿Sí? Entonces, aquí díganle a su cerebro, ¿sí?, que partan en este instante, ¿sí?, digamos que partan la explicación aquí en este instante, porque ahora vamos a pasar a hacer lo contrario. Es decir, vamos a pasar de notación científica a convencional. Es decir, ahora ya no nos van a dar el número escrito de forma normal, ¿sí?, en forma convencional. No, ahora nos van a dar el número en notación científica, ¿sí?, y lo debemos pasar a notación convencional. ¿Ok? Y cuando les digo aquí que les digan a su cerebro que en este momento partan la explicación y partan todo ese proceso, se los digo porque como ahora vamos a explicarlo de la forma contraria, miren, se van a despelotar. Se los juro que van a despelotarse. Que van a perderse, se van a confundir, se van a estresar. ¿Por qué? Porque ahora, para pasar de notación científica a la convencional, se hace todo al contrario, ¿sí? Entonces, espero hayan tomado nota, espero hayan tomado nota sobre todo en cómo se hace de notación convencional a científica. Recuerden, sacar el coeficiente, poner la coma al lado del primer número de ese coeficiente, contar los espacios en los que se mueve la coma y hacia dónde se mueve,
¿cierto? Y eso me da el exponente. Si se mueve hacia la derecha, el exponente negativo. Si se mueve a la izquierda, es positivo. Y espero que eso lo tengan por ahí escrito en algún lado, ¿sí? Porque si no lo escribieron por ahí en algún lado, vamos a tener problemas, porque aquí se van a hacer un 8 terrible. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Entonces, como les venía diciendo, vamos a hacer ahora todo lo contrario. Vamos a pasar de notación científica a convencional. Espere, borro esto. Vamos a pasar de notación científica a notación convencional. Listo. Mientras estoy haciendo esto, ustedes pueden ir escribiendo por ahí lo que les dije ahorita, para que no se les vaya a olvidar el proceso anterior, porque se los juro que se van a confundir. Hasta me confundo a veces yo dando la clase, ¿sí? Entonces, ojo ahí con eso. Listo, vamos a hacer estos ejercicios. Entonces, nuevamente vamos a dividirlo en dos partes, ¿cierto? Pero ahora, aquí, miren, en este proceso también lo dividimos en dos partes. Primero los números que eran grandes, ¿cierto? Y los números que eran pequeños. Ya sabemos que los números pequeños son todos aquellos que comienzan en 0, y los grandes pues son los que no comienzan en 0, ¿cierto? Y que en los grandes podrían ser enteros, y cuando eran enteros teníamos que imaginarnos la coma. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos la clase pasada, junto con parte de esta. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo, vamos a separarlos en dos. Pero ya no vamos a tener en cuenta si es grande o pequeño, sino vamos a mirar el exponente, ¿sí? Si el exponente es positivo o negativo. Vamos a primero mirar casos donde el exponente es positivo, ¿cierto? Donde el exponente es positivo. Y después vamos a mirar qué pasa cuando el exponente es negativo, y pues ahí hacemos ejercicios a lo que marca para afianzar el conocimiento, ¿no? Listo. Entonces empecemos. Vamos a pasar de notación científica a convencional. Recuerden que ahora nos van a dar el número escrito en notación científica y ustedes lo van a tener que pasar a notación convencional. ¿Listo? Funciona más o menos con la misma lógica, pero todo sucede al contrario, ¿cierto? ¿Cómo así que todo sucede al contrario? Mire, por ejemplo, el signo. Recordemos aquí, cuando era notación convencional científica, ¿sí? Si se movía a la derecha era negativo, ¿se acuerdan? Si se movía a la izquierda era positivo, es lo que venimos trabajando. Listo, aquí ya viene el primer enredo del día. Aquí es lo contrario. Aquí, cuando el exponente es positivo, nos vamos a mover hacia la derecha. ¿Sí se dan cuenta? En el caso anterior, cuando nos movíamos a la derecha, el exponente era negativo. Aquí no. Aquí no vamos a mirar hacia dónde nos vamos a mover. No, vamos a mirar es el exponente. Si el exponente es positivo, o sea, se lo explico de esta manera para que me lo entiendan. Aquí, ¿qué mirábamos? Acá miramos la coma hacia dónde se movía. Y de eso dependía el signo del exponente, ¿cierto? Entonces, si la coma se movía a la izquierda, era positivo. Ya hasta yo me estoy confundiendo. Si la coma se movía hacia la derecha, el exponente era negativo. Entonces miren que acá mirábamos hacia dónde se movía la coma y de eso dependía el exponente. Aquí vamos a hacer lo contrario. Aquí vamos a mirar el exponente y debido al signo del exponente nos vamos a mover ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Entonces leamos aquí para no confundirnos. Dice, en notación, para pasar de notación científica convencional, entonces se debe mirar es el número y el signo del exponente, ¿cierto? Todavía no sabemos hacia dónde nos vamos a mover, porque tenemos es que mirar el signo del exponente. Entonces, si el signo de ese exponente es positivo, la coma se debe mover hacia la derecha, ¿sí? Miren, todo lo contrario a lo que estamos haciendo. Pero le digo, ojalá hayan escrito lo que hicimos en la anterior parte. ¿Ok? La coma se corre hacia la derecha. Y en caso de necesitarse, ojo, porque aquí vamos a tener que hacer algo, y es que a medida que vamos moviendo la coma, vamos a tener que ir rellenando con ceros. ¿Sí ven?
Mientras aquí quitábamos los ceros, mientras aquí los quitábamos, los ignorábamos, aquí en cambio vamos a hacer lo contrario, vamos a rellenar, vamos a hacer que esos ceros aparezcan. ¿Sí se dan cuenta? Por eso les digo que se genera a veces un poquito de confusión, pero yo sé que ustedes son pilosos y no se me van a confundir, ¿cierto? Y por eso le dije, hagamos un pare aquí y dividamos la clase de ahorita hasta atrás y ahora de aquí hacia adelante, porque son dos cosas totalmente diferentes y todo lo contrario uno con lo otro. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener que rellenar con ceros, ¿sí? Mientras en el otro caso los quitábamos, pues acá lo vamos a tener que poner. Mientras en el otro caso, al moverme a la izquierda el signo era positivo, pues aquí cuando el signo es positivo me muevo a la derecha, ¿sí? Listo. Bueno, yo sé que ahorita deben estar un poquito perdidos, pero vamos a empezar y vamos a hacerlo con calma, ¿ok? Pero eso hay que haría 5000, ¿no? Sí, pero excelente. Pero ya vamos para allá, vamos a explicar por qué da 5000. Este es fácil, ¿no? De hecho, 5 por 10 a la 3, o sea, ni siquiera tengo que hacer ningún procedimiento para saber que es 5000, ¿no? Pues por lo menos los que ya tienen, digamos, la destreza de manejar este tema, ¿no? Listo. Entonces, 5 por 10 a la 3. ¿Cómo abordamos estos ejercicios? ¿Sí? ¿Cómo empezamos? ¿Qué proceso usamos? ¿Sí? Ahí se agarra el 5 y se cuenta los ceros que tienen. Creo que sí. No, yo veo ahí solo un cero. Digamos los ceros, cuántos ceros hay y de ahí se ¿Y corre cómo hacia sé la cuántos derecha. ceros hay? O sea, Hay pero tres. vamos a poner primero O sea, Hay mira, tres. él Y está aquí, por haciendo ejemplo, y aquí, por Ajá. ejemplo, ¿cuántos ceros hay? Ahí hay 4. Nada, mal, ya está mal. Si se dan cuenta, no nos aprendamos las cosas de memoria y déjenme continuar la clase porque están asumiendo cosas que no son. Acá son 3 ceros, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, miren aquí. Ojo porque este exponente no cuenta ceros. O sea, nosotros tenemos en la cabeza de que el exponente ese cuenta ceros. No, cuenta espacios, espacios. Métase en la cabeza. El profesor me dijo que el exponente cuenta espacios, no cuenta ceros. En todos los videos que ustedes vean en YouTube, libro, le van a decir que son ceros. No, son espacios. Ya vamos a ver entonces cómo funciona eso. ¿Listo? Déjenme a mí continuar. Tratemos de participar ahorita cuando yo se lo solicite, pero de momento déjense explicar. Olviden, si han visto videos de YouTube, han visto videos de otros lados, olviden eso, desechen eso a su papelera mental y prestemos atención aquí para que no se vayan a confundir. ¿Ok? Listo. Entonces, 5 por 10 a la menos 3. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Cuál es el coeficiente? Perdón. Olviden eso. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a mirar el exponente, ¿cierto? El exponente. ¿Cuál es el exponente? 3 positivo. Entonces, miren, de entrada ya tenemos la siguiente información. De que nos vamos a mover 3 espacios. Ojo, no es que van a aparecer 3 ceros, no. Que en este caso casualmente sí van a aparecer 3 ceros, listo, es otra cosa, pero no en todas las veces va a ser así. ¿Qué información nos da el exponente? Nos da 2 informaciones. 2 datos. El primero, ¿cuántos pasos debo dar? ¿Cuántos pasos voy a dar? 3. ¿Sí? Voy a dar 3 pasos. ¿Ok? ¿Qué otra información me va a dar? El signo. ¿Qué me dice el signo? Como es positivo, nos vamos a mover hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, miren, de entrada ya nos están dando 2 datos. Que nos vamos a mover a la derecha contando 3 pasos. ¿Listo? Eso es lo primero que deben hacer siempre que vean cuando vayan a pasar de notación científica a la convencional. Miren que el primer paso que hacíamos para pasar de notación convencional a la científica era el coeficiente. ¿Acuerda? ¿Cuál es el coeficiente? No, pues todos los números, exceptuando los ceros, pan y la coma al lado derecho del primer número. ¿Listo? Aquí no. Por eso le digo, no confundan una cosa con la otra. Esto es totalmente separado a lo que ya vimos. ¿Listo? Esto es un nuevo proceso, un nuevo procedimiento y se los digo para que no se me vayan a confundir. ¿Ok? Entonces, primero, mirar el exponente y sacar los datos que me está dando ese exponente o la información que me está dando ese exponente, y es que me voy a mover hacia la derecha por ser positivo, ¿sí? Y me voy a mover 3 pasos.
¿ok? 3 pasos a la derecha. Listo. Teniendo en cuenta esa información, como me voy a tener que mover, la coma va a tener que moverse hacia la derecha. Miremos dónde está la coma aquí en este número de notación científica. Está aquí, ¿cierto? No aparece porque aparece solo un 5, que es un número entero, ¿cierto? Pero ya sabemos que cuando el número es entero, debemos poner la coma ahí, ¿sí o no? Entonces sabemos que esa coma ahí está imaginaria, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? O sea, o cómo empezamos, poniendo el número, poniendo el coeficiente de la notación científica. Sin la coma, así tenga coma, mírenlo aquí, así por ejemplo, como en este caso, así tenga coma, no vamos a poner la coma, ¿ok? No la vamos a poner. Por ejemplo, aquí en este caso, tiene una coma. Cuando vayamos a hacer este ejercicio aquí, no la vamos a poner, ¿listo? Entonces aquí, pues no tiene coma porque es un número entero, ¿cierto? Solo nos la estamos imaginando, pero sabemos que esta coma es imaginaria, ¿listo? Ya sabemos que está ahí. ¿Ok? ¿Cómo empezamos el ejercicio? Poniendo todo el coeficiente sin ninguna coma. Entonces, el coeficiente es 5. Ahí no hay pierde, ¿cierto? ¿Dónde está la coma? Miren, la coma está aquí al lado derecho del 5. Es decir, está aquí. ¿Sí o no? ¿Cuántos espacios me voy a mover? Voy a moverme 3 espacios a la derecha. 3 espacios a la derecha. Ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo me voy a mover 3 espacios a la derecha si no hay nada, ¿cierto? Entonces me voy a mover 3 espacios hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3. ¿Me voy a mover? ¿Y así queda el ejercicio? Pues no. Cada vez que demos un paso y no haya números, tenemos que rellenar con ceros, ¿sí? Entonces, empezamos. Entonces, tenemos el número ahí. Dijimos que empezamos. Vamos a hacer una recapitulación. Estoy siendo repetitivo porque necesito que se les quede en la mente cómo lo hacemos. Entonces repito otra vez, a empezar otra vez de cero. Repito, primero miramos el exponente, qué signo tiene y qué número es. El signo me dice hacia dónde debo caminar y el número me dice cuántos pasos debo dar. Entonces aquí al ser positivo me está diciendo de 3 pasos hacia la derecha, ¿sí o no? Listo. ¿Cómo empezamos? Poniendo el coeficiente del número de notación científica. Recuerden que el coeficiente es ese número que aparece antes de la X o del por más bien, ¿cierto? Entonces este 5 lo ponemos aquí, empezamos poniéndolo ahí, ¿cierto? Sin la coma, ¿ok? Si tiene coma, en este caso no tiene, entonces no hay problema, pero sabemos que la coma está aquí, ¿sí o no? O sea, está aquí, es imaginaria. Entonces, ahora sí, usamos la información que obtuvimos al principio, 3 pasos hacia la derecha, entonces vamos a dar un paso, listo. Como no hay nada, rellenamos con 0. Otro paso, como no hay nada, rellenamos con 0. Otro paso, tercero, este ya es el tercer paso, rellenamos con 0, listo. No podemos dar paso porque nos dijeron solo 3 pasos hacia la derecha, es decir, nos tocó rellenar con 3 ceros, listo. Excelente el joven que era 5000, muy bien, pero se va a dar cuenta que no aplica de que si son 4, entonces van a aparecer aquí 4 ceros, falso. Por ejemplo, aquí no va a aparecer ni siquiera un solo 0. Ya se van a dar cuenta por qué. Pero listo, retomemos aquí. Entonces me da 5000 coma. ¿Esa coma la dejo? No, no hace falta. Es imaginaria y la debo quitar, ¿cierto? Porque me queda 5000 coma. No me creen, pregúntele a la calculadora. Calculadora, ¿qué pasa si yo pongo 5000 coma? La calculadora va a decir, pues mijo, ahórreme tinta. Coloque solo 5000, ¿cierto? Porque es un número entero, ¿cierto? Entonces esta coma solo fue de uso imaginario y la quitamos. ¿Listo? Parece un proceso un poco tedioso, ¿cierto? Pero se ve tedioso porque este ejercicio es fácil. Pero vamos a ir aumentando la dificultad a ver qué pasa. Este ejercicio, primero que debemos hacer, ¿qué es? Preguntarnos qué datos o qué información me está dando el coeficiente. Entonces, miren, el coeficiente, el exponente. El exponente aquí es que positivo y es 6. Como es positivo me está diciendo, mijo, camine a la derecha. ¿Cuántos pasos? 6. Entonces de 6 pasos hacia la derecha. ¿Listo? ¿Cómo empezamos? Poniendo el coeficiente que me da el número sin la coma. Ahí no tiene coma, entonces no tenemos problema. Pero sabemos que esta coma está aquí imaginaria, ¿cierto? Porque es un número entero, ¿sí o no? Entonces ponemos el número allí. Sabemos que la coma está al lado del 2.
la voy a llevar para acá. Recuerden, es una coma imaginaria. Imaginaria. A veces esa coma que es imaginaria se convierte en real y ya vamos a ver cuándo se convierte en real. ¿Listo? Entonces, esa coma está ahí. ¿Sí o no? ¿Cuántos pasos debo dar? 6. Entonces demos un paso. Rellenamos con 0. 2 pasos. Rellenamos con 0. 3 pasos. Rellenamos con 0. 4 pasos. Rellenamos con 0. 5 pasos. Rellenamos con 0. Y 6 pasos. Rellenamos con 0. Miren, aquí casualmente dieron 6 ceros. ¿Sí? Pero fue casualidades de la vida. ¿Ok? Entonces, el número que viene siendo, esto viene siendo que 612 millones. ¿Sí? 612 millones, un número entero, y como la coma quedó aquí solita al final, pues no hace falta de ponerla o no hace falta dejarla y la quitamos. Entonces 612 por 10 a la 6 es 612 millones. Listo. Ahora sí, aquí es cuando los ejercicios dejan de ser casualidad. Ya no vamos a encontrar de que el 0 es el mismo exponente. Entonces por eso yo les digo que no se lo aprendan así que el número de el exponente me dice el número de ceros que debo poner. No, es el número de pasos que debo caminar. ¿Sí? Ok. Entonces, miren que aquí ya aparece una coma. ¿Sí o no? Esa coma no es imaginaria, me la está dando el ejercicio. ¿Sí? No la debo ignorar. Entonces, la voy a tener ahí en cuenta. Voy a ponerlo aquí para que se vea mejor esa coma. ¿Listo? Voy a aumentar un poquito esto. ¿Y qué me dice? Primero, ¿qué hacemos? Mirar qué información nos está dando el exponente. Aquí el exponente que nos está diciendo: mi hijo camine 4 pasos hacia la derecha, ¿cierto? ¿Por qué 4? Porque el número es 4. ¿Por qué a la derecha? Porque es positivo. ¿Listo? ¿Cómo empezamos aquí? Ponemos, recuerden, el mismo número del coeficiente quitándole las comas. Entonces ahí sí solo es el 45. Si se dan cuenta que aquí todo se hace al contrario. Aquí, ¿cómo hacíamos? Pues era el número que me daban, pero poniéndole la coma al lado derecho del primer número. Aquí hacemos todo lo contrario. El número que nos dan, ¿cierto? También ignorando lo que están al principio y al final. Los ceros que están al principio y al final. No hay ceros al principio y al final, así que no hay problema. Lo ponemos aquí, pero le quitamos la coma. Antes la poníamos, ahora la quitamos. Si ve, todo lo que hacemos aquí es todo al contrario. Todo al contrario. Entonces, 45. Listo, pero sabemos, aquí no hay coma, pero sabemos que la coma está al lado del 4, entonces aquí hay una coma, ¿cierto? Entonces empezamos a contar. ¿Cuántos pasos dijimos? 4 a la derecha, 4. ¿cierto? Miren, y aquí está la clave de por qué no lo relacionen con ceros, sino con espacios. ¿Por qué? Porque aquí a dar el primer espacio, miren que no hay que rellenar con 0 porque aparece el 5. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué 0 vamos a poner ahí si ahí está el 5? Entonces no hay que poner el 0. Entonces repito, la coma está acá al lado del 4, ¿cierto? Entonces es como si estuviera aquí. Vamos a empezar a contar los pasos a partir de la coma. Acuérdense que la coma siempre me dice dónde inician los pasos. ¿Ok? Entonces vamos a contar 4 pasos. Tan, dimos el primero. No hace falta rellenar con 0 porque ya está el 5. Tan, dimos el segundo. Listo, aquí sí hace falta rellenar con 0. Tan, dimos el tercer paso. Aquí falta rellenar con 0. Y pan, el último paso. Rellenamos con el último 0. Si se dan cuenta, me salieron 3 ceros a pesar de que el exponente era 4. Entonces, por eso no quería que se me adelantaran, porque sé que muchos han visto videos y tuvieron que haberlo visto porque muchos ya me entregaron las guías. Listo, se adelantaron, lo vieron de otra forma. Yo lo trato de explicar de la manera como más fácil. Creo yo que para mí la forma, bueno, de pronto otra persona lo explique todavía más fácil, ¿sí? Pero si se dan cuenta, entonces 4.5 por 10 a la 4 es 45.000. Si lo hubiésemos puesto otro 0, es 450.000. Y de 45.000 a 450.000 hay 3 vidas de distancia. ¿Sí? Listo. ¿Ok? Vamos a hacer este. Este es interesante porque
ni siquiera aparece un solo 0 y ya se van a ver y ya van a ver por qué, ya más o menos van viendo por qué. ¿Listo? Entonces, primero que hacemos, recuerden, preguntarnos la información que nos da este primer exponente. El exponente es 4 y es positivo, ¿cierto? Entonces nos está diciendo de 4 pasos hacia la derecha. Listo. ¿Qué número vamos a poner? Todo este número, ¿cierto? No hay ceros al principio ni al final, entonces hay que ponerlo todo, quitándole la coma. Le quitamos la coma, ¿cierto? Y tenemos todo este número, ¿ok? Pero a pesar de que le quitamos la coma, sabemos que la coma está entre el 4 y el 0, ¿cierto? Entonces aquí esta es imaginaria, coma entre 4 y 0, ¿ok? Entonces a partir de allí es que vamos a empezar a contar. ¿Cuántos? 4 pasos hacia la derecha, me lo dice el exponente. Entonces contemos 4 pasos a la derecha. 1, no hay que rellenar, ahí está el 0. 2, no hay que rellenar, ahí está el 1. 3, no hay que rellenar, ahí está el 3. Y 4 pasos no hay que rellenar porque ahí está el número 4, ¿sí? Repito, la coma está entre el 4 y el 0. Contemos 4 pasos. 1, 2, 3, 4. Y listo. Si se dan cuenta, la coma llegó al final, no tuvimos que agregar ningún 0 y el número quedó así tal cual como nos dio, ¿cierto? Esta coma como está al final la podemos ignorar, suprimir, ¿sí? Y entonces el número, ¿cuál es? Este número viene siendo que 45.040.134. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esa es la metodología o la forma en la que lo vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, pasemos ahora a cuando el exponente es negativo. Miren, es exactamente lo mismo. Yo lo separo así como para ir en orden, pero es lo mismo. Solo que ahora el exponente, por ser negativo, los pasos los debo dar a la izquierda. Y si hay pasos, digamos pasos vacíos, los debo rellenar con ceros, ¿sí? Entonces aquí es un poquito más extraño, quizás, pero si se concentran no se van a confundir. ¿Listo? Entonces miremos qué pasa cuando el exponente es negativo. Igual, el número me dice el número de pasos y el negativo me dice que es hacia la izquierda esos pasos, ¿cierto? Listo. Entonces, nuevamente, ¿cómo empezamos? Poniendo el coeficiente que me dan, es decir, el 9. Ahí solo me están dando el 9. Listo, pongamos el 9, ¿cierto? Pero ojo, esto sí es una recomendación que les doy. Miren, como el exponente es negativo, quiere decir que los pasos los voy a dar hacia la izquierda, ¿cierto? Como voy a dar pasos hacia la izquierda, necesito tener espacio a la izquierda del número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tratemos de poner el 9 un poquito espaciado, ¿sí? Porque sabemos que tenemos que correr espacios hacia la izquierda. Entonces, para que, digamos, quepa el número, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos ahí el 9, ¿sí? Este 9, aunque no se vea, ahí está la coma, ¿sí o no? La coma siempre tiene que estar, ya sea o imaginaria o que nos la den, pero siempre tiene que estar. Entonces la coma está aquí, al lado derecho de este 9, entonces quiere decir que está aquí también, imaginaria, ¿no? Porque aquí de este lado se quita, recuérdenlo. Entonces ahí está la coma, imaginaria. Listo. ¿Cuántos pasos me debo mover? Me debo mover 5 pasos hacia la izquierda porque es negativo, ¿cierto? Entonces movámonos los 5 pasos hacia la izquierda. Entonces me voy a mover el primero. Entonces recuerden, este es el espacio 0, ¿no? Un espacio, no relleno porque está el 9, ¿cierto? Segundo paso, acá sí tengo que rellenar, ¿cierto? Porque me quedó ese espacio vacío. Entonces 0. ¿Listo? Hemos dado ¿cuántos pasos? 2 pasos. 3 pasos, nuevamente relleno con 0. 4 pasos, relleno con 0. 5 pasos, relleno con 0, ¿cierto? Entonces tengo aquí 5 pasos, ¿ok? 5 pasos, pero el número raro, ¿no? Empieza por coma 00009, ¿sí? Cuando esto les pase,
le podemos dar de ñapa. Ojo, este 0 que voy a agregar no cuenta como paso, siempre tiene que ir ahí, es regalado, es de ñapa, no sé cómo lo quieran ver o lo quieran relacionar. El hecho es que no cuenta, entonces aquí debo poner otro 0, ¿cierto? Y el número me queda de la siguiente manera: 0,00009, ¿sí? ¿Por qué ponemos ese 0 de ñapa? Llamarlo así, vamos a llamarlo de ñapa, porque es un 0 que lo pusimos sin necesidad de contar ningún paso, ¿cierto? Vamos a preguntarle a la calculadora, usted que todo lo sabe, ¿qué sucede si yo pongo este número así tal cual como aparece aquí? Coma, recuerden que la calculadora, el punto es la coma, 00009, ¿cierto? Démosle igual a ver qué nos dice la calculadora. La calculadora nos dice: mijo, aquí sí lo siento, aquí tiene que... Bueno, me salió el número en notación científica. Vamos a ver cómo... Esperen a ver cómo le puedo cambiar, cómo es que se cambia esa configuración para que no me salga notación científica. 2 quizás. Espera a ver. 6. Listo, ahora sí. Miren, que la calculadora, como tiene tantos ceros, de una vez lo pasa a notación científica, ¿sí? Entonces, repito, miren, preguntemos a la calculadora: hombre, ¿qué pasa si yo pongo este número? Punto 0009, ¿sí? ¿Qué va a decir la calculadora? Bueno, acá sí lo siento, pero tiene que gastar un poquito de tinta y ponerle ese 0 delante de la coma. Entonces, siempre que les quede la coma ahí adelante sola, siempre de añadidura le deben poner un 0 de más. ¿Listo? Ok, ya entendiendo eso, ahora sí entonces voy a poner aquí el 0, coma. Entonces el número en realidad queda de esta manera. ¿Listo? Pasemos a este de aquí. Tranquilos que si quedaron perdidos lo van a entender con este número, con este ejercicio de aquí. ¿Listo? Listo, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo mismo de siempre. Mirar la información que me está dando el exponente. Me está diciendo de 3 pasos a la izquierda. Listo, voy a dar 3 pasos a la izquierda. Pero antes de eso, recuerden que como este número no me están dando coma, pues vamos a asumir que es entero. Vamos a asumir que es entero, no es entero, ¿cierto? Y la coma va a ir ahí, al lado derecho del 1, ¿sí? Aquí. No se ve, pero ahí está, es imaginaria, ¿cierto? Listo. ¿Cómo empezamos? Poniendo el número que me dé el coeficiente sin la coma. Pero ya sabemos que la coma está ahí. Y abrimos un poquito de espacio aquí porque los pasos van a ser hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, la coma está aquí, al lado derecho del 1, ¿cierto? Desde ahí iniciamos a contar. Entonces, miren lo que sucede aquí, pasa algo interesante. Vamos a dar 3 espacios o 3 pasos hacia la izquierda. Miren que aquí vamos a dar pasos y no vamos a tener que rellenar con ceros. ¿Por qué? Porque van a ver qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a correr 3 espacios: 1, 2, 3. Miren que no tuvimos que rellenar porque habían los números suficientes para correr esos espacios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí el número facilito queda como 10,451. ¿Sí? Ojo, esto es 10,451, no 10.451, ¿no? Recuerden que esto es una coma decimal, no el punto de unidad de 1000. ¿Listo? Miren que aquí salió sencillito este ejercicio. Vamos a hacer ahora este. Entonces, acá ¿qué me está diciendo el ejercicio? Me está diciendo, hombre, camine solo un pasito, de solo un paso hacia la izquierda, ¿cierto? Uno solo hacia la izquierda. La clase se acaba ¿a qué horas? A las 40, ¿no? Entonces, de un solo paso a la izquierda. Listo, vamos a dar un paso a la izquierda. Entonces cogemos el coeficiente, nos lo traemos acá sin la coma. Recuerden, sin la coma siempre. Pero sabemos, no debemos perder de vista dónde estaba la coma. Aquí, ¿cierto? Recuerden que esta coma que yo muevo aquí es imaginaria, ¿no? Listo, que a veces se vuelve real, como aquí en este caso, ¿cierto?
Listo. Ahí está la coma, ¿cierto? Vamos a correr un solo pasito, uno solo a la izquierda. Entonces vamos a mover un solo paso ahí, ¿cierto? Y me queda coma 706. Entonces, como me quedó ese número ahí raro con la coma primero, ya sabemos que le debemos añadir un 0. Es la ñapa, yo le llamo así la ñapa porque no cuenta espacios. Es un 0 que no, el 0 que está a la izquierda de esa coma no cuenta espacios. Entonces me va a quedar 0,706. ¿Listo? Si se dan cuenta, es sencillo. Es sencillo, solo que es confuso porque tratamos de asociarlo con el tema que ya vimos, que es todo lo contrario. Pero si separamos mentalmente lo que es una cosa con la otra, créanme que se nos hace muy fácil. Y miremos este ejercicio que tiene 15 pasos. Cuénteme. Profe, con ese caso, pues yo lo miré en la calculadora y pues la calculadora ya desde el principio le ponía el 0, con el caso anterior. ¿En cuál? ¿En este? Sí, la calculadora ya le ponía el 0,706. No lo entiendo. O sea, ¿usted escribió este número de notación científica aquí? O sea, yo lo puse, sí, o sea, sin la configuración que usted le hizo y pues ya él me ponía el 0,706. Sí, es que esta configuración fue aquí puntual. Ustedes no lo hagan, ¿no? Esto no lo hagan, esto yo lo hice así. Yo me entiendo qué hice yo acá, ¿sí me hago entender? O sea, no lo vayan a hacer porque desconfiguran la calculadora. De hecho, ahora tengo que configurarla como estaba. Espera a ver que tengo que resetearla ahora. Y no me acuerdo cómo se resetea. Ah, ya. Shift 9 3 igual. Listo. Esa configuración era ahí puntual. No la vamos a necesitar. Tranquilos que no vamos a necesitarla. Solo que a veces la calculadora, miren, la calculadora cuando yo escribo un número grande, o sea, muy pequeño, muy pequeño, perdón. Ella al yo darle igual, entonces me lo convierte en científica, ¿sí? Entonces, como yo no quería que me lo convirtiera en científica para que apareciera el 0, entonces por eso tuve que hacer esa configuración, pero fue algo puntual, eso no hace parte de la clase. Listo, era porque quería hacerles ver eso, pero no lo van a usar, ignoren eso que hice. Listo. Bueno, vamos a hacer este que tiene 15 espacios para correr a la izquierda, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ya el exponente me está diciendo, hombre, tiene que caminar 15 pasos a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué número vamos a poner? El que me dice el coeficiente sin la coma, ¿no? Recuerden, siempre ponen la coma, es uno de los errores que más cometen ustedes. Dejan la coma ahí puesta y termina el número con 2 comas, ¿sí? Se lo juro, a veces pasa esto, mire, que me escriben esto. Y esto está supremamente mal porque no existe número que tenga 2 comas decimales. No existe número que tenga 2 comas decimales. Es imposible, no se puede. Entonces a veces hay estudiantes que me dejan la coma aquí y aparte me ponen la coma que les queda al final, ¿sí? Entonces es una locura eso. ¿Listo? Como ustedes son pilosos no les va a pasar, ¿ok? Pero vamos a abrir aquí espacio porque tenemos que meter 15 ceros a la derecha, a la izquierda, perdón. Entonces necesitamos ese espacio. Sabemos que esta coma está aquí, entre el 0 y el 1, ¿cierto? Aquí. Y es clave esa coma porque a partir de ahí es que empezamos a contar, ¿no? ¿Cuántos pasos debemos contar? 15, ¿cierto? 15. Entonces, 1. Esperen a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Relleno con 0. 6. Relleno con 0. 7, relleno con 0, con 0. 8, relleno con 0. 9, relleno con 0. 10, relleno con 0. 11, relleno con 0. 12, relleno con 0. 13, relleno con 0, 14, relleno con 0 y 15. ¿Listo? 15 espacios, ¿ok? Aquí yo me demoro en hacerlo obviamente porque estoy en computador, pero a mano pues obviamente ustedes no van a hacer todo lo que yo estoy haciendo aquí porque está computador, ¿no? Y como el número no me puede quedar así, ¿cierto? Entonces le metemos un 0 aquí,
¿cierto? La ñapa, la que yo llamo la ñapa. Entonces el número me queda 0,00000000000015601. Listo. Si contamos los ceros, ¿hay 15 ceros? No hay 15 ceros. ¿Sí ven por qué no debían aprendérselos con ceros, sino con espacios? Entonces, sabiendo eso, bueno, entonces este número va a quitar esta coma, este número me queda aquí con la coma aquí. Listo. Ok, sabiendo eso, ahora vamos a hacer estos ejercicios que están 1A. Le quito esto de aquí. Listo, a ver. Vamos a ver si modifico alguno aquí para que ustedes se den cuenta unas cositas. Listo. Profe, una Sí. cosita. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que su clase ya se acaba en 4 minutos porque tenemos otra. En 4 minutos. No. Sí, Sí, se ajá. supone que son 2 horas de clase, o sea, 80 minutos. 80 minutos Sí. es 1 hora y 20. Iniciamos a las 9:20. Entonces, la siguiente clase a ustedes les inicia a las 10:40. Acuérdense, ojo, si el profesor no lo sabe, ustedes se lo tienen que acordar. Para este año se metió un descanso que el año pasado no había, ¿sí? Entonces las clases ya no se están terminando a las 11, por si de pronto el profesor de la última hora no sabe eso. Entonces, acuérdense que hay un descanso entre 9 y 9:20, ese descanso no existía el año pasado. Por eso las clases se terminaban a las 10, pero como se les ocurrió esa maravillosa idea, que yo estoy en desacuerdo con ese descanso, porque pues ustedes igual tienen descansos, porque hay algunas clases que las tienen, otras que no, etcétera. Entonces no les hace falta el descanso, pero se les ocurrió esa, Dios mío, se le ocurren ideas para peor. Metieron ese descanso ahí, entonces la tercera hora, acuérdense que iniciamos a las 9:20. No es que yo haya llegado tarde, no, es que la clase inicia a las 9:20 por culpa de ese descanso. Entonces el profesor de última hora se tendrá que quejar con coordinación, porque ellos fueron los que hicieron el cambio, pero ahorita la clase va hasta las 10:40 y no es que yo esté equivocado, ¿sí me hago entender? Entonces, si el profesor ahorita que lleguen, ingresan y les dice algo, pues ustedes se lo recuerdan, ¿sí? Y no es pecado que ustedes le corrijan a un profesor, le corrijan el error a un profesor, eso no es pecado. Alguien tiene que hablar y decirle si es que el profesor les va a decir algo o se va a molestar o qué sé yo, ¿no? Pero ese fue el cambio y pues si hay alguna queja, yo ya me quejé con coordinación, me dijeron que no, que tenían que poner ese descanso, entonces ya hice ni modo, ¿no? A mí no, personalmente no me gustó, porque ahora sale uno más tarde, sale uno a las 11:20, entonces a veces me toca hacer el almuerzo a mí y me toca correr, pero listo, son las reglas del juego y no hay nada que hacer. Entonces aprovechemos estos 10 minutos para hacer los ejercicios que más podamos de este tema y terminamos a la hora que tenemos que terminar, que es a las 10:40, ¿sí? Entonces me disculparán ahí, pero ya saben, ¿no? Y créanme que los entiendo porque es la hora, se lo juro, es la hora. Hay profesores que no saben eso porque faltaron a la reunión o no prestaron atención cuando dijeron eso o etcétera, ¿sí? Incluso en el horario que yo les mandé, ahí salen las horitas bien especificadas ahí en el grupo, ¿sí? Cuáles son los horarios y cómo van y cómo se cambió debido a esa franja de 20 minutos que clavaron ahí de descanso, ¿listo? Pero bueno, perdí. En ese tiempo hubiera hecho 2 ejercicios, no pasa nada. Si es para aclarar las cosas, ese tiempo quedó bien usado. Bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios que más podamos aquí. Rápidamente ustedes me van a ayudar. ¿Listo? Aquí, ¿cuántos pasos debo dar y hacia dónde? 3 a la derecha. hacia la derecha. 3 hacia la derecha, ¿listo? ¿Qué número vamos a usar? El 7. El 7, ¿cierto? Siete. ¿La coma dónde está? ¿Dónde está la coma aquí? Aquí, esperen acá. Voy a ir un poquito rápido porque quiero alcanzar a hacer todos los ejercicios porque hay varios casos ahí raros que pues quiero que ustedes los vean, ¿no? Entonces la coma estaba aquí, ¿cierto? Tiene que quedar aquí.
perdón, la coma estaba aquí porque esto es el 7, un solo dígito, un número entero, pues tiene que quedar al lado derecho. Me está llamando un profesor, imagino que será el profesor que viene ahorita y se debe estar quejando. Espera a ver. Hola, buenos días. ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? Ah, bueno, listo, profe. Yo lo hago ahorita, ¿sí? Estoy en clase, entonces estoy un poquito ahí afanadito. Ya ahorita lo meto. ¿Listo? Excelente, profe. Bueno, profe, gracias. Chao. Listo. No era para eso, era para otra cosa. Pero bueno, en fin, era un profesor de hecho de la tarde. Bueno, entonces, ahí está la coma, ¿cierto? Imaginaria. Debo dar ¿cuántos pasos dijimos? 3 a la derecha, ¿sí o no? Entonces, doy 1, relleno con 0. 2, relleno con 0. Y 3, relleno con 0. No sé por qué me mueve así la diapositiva. Listo. Como esta coma quedó al final, pues no hace falta ponerla. Y el número que me queda es 7000. Sencillo, ¿sí o no? Siguiente. ¿Cuántos pasos debo dar y hacia dónde? 4 a la derecha. 4 a la derecha, ¿cierto? ¿Qué número voy a escoger? El coeficiente, sin la coma, ¿no? O sea, 34. ¿Sí? Pero sabemos que la coma está entre el 3 y el 4, ¿sí o no? No la podemos ignorar. Si no la dan es por algo. Entonces, a partir de ahí empezamos a contar. ¿Cuántos espacios? 4. 1, ¿cierto? Lo está ocupando el 4, no tenemos que rellenar. 2, aquí sí ya tenemos que rellenar. 3, rellenamos. 4, rellenamos. Cuando ustedes le cojan la práctica no tienen que hacer así como lo estoy haciendo, ¿no? Yo lo estoy haciendo así para que todos me capten la idea, porque no todos aprendemos a la misma velocidad, porque algunos ya habrán terminado todos los ejercicios y yo apenas voy por el segundo, pero habrá otro estudiante que no, quizás ni habrá entendido el primero y está por ahí calladito y no ha dicho nada. Bueno, eso en la vida del Señor hay de todo, ¿sí? Entonces me disculpan si voy así como tan lento, ¿no? Tan lento como para lo que ustedes, para lo que algunos ya tienen la capacidad de hacer. ¿Listo? Este número, mire, este número es interesante, este caso. ¿Cuántos pasos debo dar? 2 hacia la derecha, ¿cierto? Cogemos entonces el coeficiente 54, 56, pero sin la coma. Entonces, tenemos este número, pero sabemos que la coma está entre el 4 y el 5, ¿cierto? Aquí. ¿Debo dar qué? 2 pasos a la derecha, ¿sí o no? Entonces, 1 y 2. Miren, dimos 2 pasos a la derecha, no tuve que rellenar con 0, no tuve que hacer nada, y como la coma me quedó al final, no me sirve de nada esa coma ahí, pues la quito. ¿Listo? O sea que el número es 5456. ¿Sí se dan cuenta? A veces hay que rellenar con ceros, otras veces no. Entonces por eso es importante, yo les dije, no se lo aprendan con ceros, sino con pasos o espacios, como quieran. ¿Listo? Miremos este. A ver, ¿cuántos pasos debo dar y hacia dónde? 5 a la derecha. 5 a la derecha. espacios a la izquierda. No, derecha. No, a la derecha, Muy bien. Derecha, Excelente. izquierda, Listo. derecha. Y acá se van a equivocar. Pues ojalá se equivoquen para darnos cuenta todos del error. ¿Cuál es el número que voy a poner aquí? 6.716. ¿Cómo? 6716. Listo, mire. Aquí va a pasar algo interesante. ¿Sí? Interesante, y es lo siguiente. Cuando solo esto es un caso especial, ¿sí? Cuando ustedes vean un número en notación científica, pero que empieza por 0, ojo, esto es un caso especial, puntual, ¿sí? Puntual, especial. Se sale de dentro del marco en el que estamos trabajando, ¿sí? Es la excepción, no sé cómo más llamarlo. Entonces, si quieren ahí pónganlo en rojo, escríbanlo, no sé. Cuando ustedes vean un ejercicio así,
¿sí? Empezando que los números de notación científica no se expresan así, números menores o números pequeños con notación científica, eso es extraño encontrarlos, pero cuando los vean es el único caso excepcional, como les digo, en el que no pueden comerse los ceros al comienzo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué debemos hacer? Miren lo que vamos a hacer. A ver, al final esos ceros sí lo vamos a tener que quitar, ¿sí? Pero no, a veces no todos, a veces algunos y a veces todos, ¿sí? Entonces, por eso quería hacer todos los ejercicios, porque esto es un caso especial, ¿cierto? Cuando, recuérdelo, cuando el caso es especial, cuando inicia por 0, y nos lo dan en notación científica, o sea, está el por 10 a la cualquier número, ¿sí? Entonces es especial, ¿ok? Entonces lo debemos poner todo el número e incluso con la coma, ¿sí? Incluso con la coma. Pero ¿qué vamos a...? Sin la coma, perdón, sin la coma. Pero sabemos que la coma está ahí, ¿no? Al lado de los primeros dos ceros. Repito, esto es un caso, no es siempre, es solamente cuando se den estos casos. Por ejemplo, miren, aquí este ejercicio de aquí, este ejercicio de aquí e incluso este ejercicio de aquí. Puse varios para que se les quede en la mente de que es puntualmente en esos casos, cuando inicia por 0, y es notación científica, es decir, está multiplicado por el 10 al número que sea. ¿Listo? Entonces miren, vamos a ponerlos con todos los ceros inicialmente, ¿cierto? Después se van a dar cuenta que los vamos a quitar. Entonces, por 10 a la 5, ¿sí? Vamos a correr 5 espacios hacia la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a movernos 5 espacios hacia la derecha. Entonces me muevo 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Como ya la coma se movió del lugar, quedó aquí. Miren que ahora sí los puedo quitar, ¿cierto? ¿Por qué no los podía quitar antes? Porque necesito contarlos como pasos. Sí, espero estar haciéndome entender, ¿sí? Repito, ponemos todo el número, ¿sí? Incluso sin la coma. Pero sabemos que la coma está al lado de los dos primeros ceros. ¿Por qué no los podemos quitar de entrada? Porque necesitamos contarlos como pasos, ¿cierto? Porque la coma, para moverse de aquí, tiene que pasar por esos ceros, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos pasos? 5 hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Me queda este número, 671.6. Ignoramos estos 3 ceros, ¿cierto? No me creen, preguntémosle a la calculadora. Digámosle, calculadora, ¿qué pasa si yo hago esta gracia 000,671.6, ¿cierto? Y le doy igual. La calculadora dice, bueno, quítele esos 3 ceros al principio, no hace falta ponerlos. Y es verdad, no hace falta ponerlos, ¿cierto? Uy, espérese. La coma queda entre 1 y el 6. Listo. Entonces los quito y me queda el número así. ¿Ok? Entonces espero que me hayan entendido. Si no, lo van a entender con el siguiente ejercicio. Miremos este, tiene para dar 9 pasos. Igual, vamos a escoger todo el número, ¿cierto? Bueno, no va a complicar. Le quito la coma, pero sé que la coma está entre los dos primeros ceros, ¿sí? Recuerden, esto es un caso especial, no se da en todos los casos. ¿Listo? Entonces, la coma está aquí entre los dos primeros ceros. Me voy a mover 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren donde me quedó la coma, ahí al final. Como la coma me quedó al final, ahora sí estos ceros sí estorban, ¿sí? Pero al principio no los podemos quitar porque necesitamos contarlos. Entonces quito esos ceros y me queda el número de la siguiente forma. Así, como es entero, ¿cierto? El número 40.035, la coma quedó al final, pues la quito. Listo. Rápidamente, en un minuto terminamos estos. 57.56 por 10 a la menos 4. Aquí ya volvemos a la normalidad, ¿no? Ya volvemos como lo veníamos haciendo. 4 pasos hacia la izquierda, ponemos este número que está aquí, ¿cierto? Sin la coma. Pero sabemos que la coma está aquí entre el 7 y el 5 y nos movemos 4 espacios, 1, 2, 3 y 4, es decir, debo rellenar aquí con 2 ceros más, 0, 0, y me queda aquí la coma,
y le añadimos el 0 de ñapa, ¿cierto? Y el ejercicio me queda de esta forma. Miremos este de aquí, igualmente colocamos el 98 aquí, nos va la coma, voy a abrir aquí un poquito el espacio, la coma está aquí entre el 9 y el 8, vamos a corrernos 3 espacios, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces aquí me caben, bueno, espere que es que acá en computadora es un poquito más complejo. Entonces recuerden, entre el 9 y el 8 muevo 3 espacios, 1, 2 y 3, y relleno el 0 de ñapa. Listo. Ok, entonces el número es 0,098. Miremos este rapidito. Ponemos el número aquí, quitamos la coma, aunque la clase está grabada y la voy a subir, entonces si necesitan ya irse para la otra clase, tranquilos, me pueden dejar solo si quieren y yo termino aquí y después subo el video. Yo creo que solo tienen que ver los últimos 5 minuticos, los últimos 2 minutos del video. Listo, porque igual la clase la voy a subir. Ok, si necesitan ya irse a su otra clase, pues pueden ir pasando ya a su otra clase. Yo me quedo aquí, así sea, explicando solo. Ok, Sí, hasta luego, porque jóvenes. en la otra tenemos evaluación. Chao, Bueno, profe. tranquilo, hágales. Chao. Yo, profe. Chao. Listo, entonces pasamos todo el coeficiente para acá, ¿cierto? Y la coma sabemos que está entre el 3 y el 7. Y vamos a movernos ¿cuántos espacios? 3 hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces nos movemos 1, 2, 3. Entonces el número me queda 2,21375, ¿cierto? Pongo la coma aquí y listo. Miren que acá no tuvimos que rellenar con ningún 0. Ok, aquí volvemos otra vez, caso especial, ¿cierto? Que inicia el número por 0, ¿sí? Es un número pequeño multiplicado por la base 10. Caso especial, ya sabemos que como es caso especial debemos poner todos los ceros, ¿cierto? Sin la coma, ¿sí? Pero sabemos que la coma está aquí y lo necesitamos para poder contar y después ahí sí poderlos quitar los ceros. ¿Listo? Entonces a la menos 6, por 10 a la menos 6 debo dar 6 pasos a la izquierda. Ojo, aquí debo darlos hacia la izquierda. Entonces voy a abrir un poquito el espacio aquí, voy a llevar esto para acá. Aquí está la coma, recuerden, aquí está la coma. Y miren, aquí va a suceder algo curioso, y es que no vamos a quitar ningún 0, al contrario, van a aparecer más. Porque recuerden, es un caso especial, ¿sí? Donde necesitamos estos ceros para poder contar los pasos, ¿cierto? Entonces aquí los pasos los debo dar 6 a la izquierda. Entonces vamos a dar 6 pasos a la izquierda. Miren, 1, si se dan cuenta, ¿por qué no los podemos quitar? 2 pasos, relleno con 0. 3 pasos, relleno con 0. 4 pasos, relleno con ceros. 5 pasos, relleno con ceros. Y 6 pasos, ¿sí? Como me queda esta coma aquí al principio, debemos agregarle el 0 de ñapa, ¿sí? Esperen a ver qué pasó aquí. Listo. El 0 de ñapa, ¿cierto? Entonces me va a quedar de la siguiente manera el siguiente número. Ok, miremos ya por último este y damos por terminada la clase y pues el video. Entonces 0.1, ¿sí? Otro caso especial, ¿cierto? Debemos ponerlo todo sin la coma, ¿cierto? Sin la coma. Pero sabemos que la coma está aquí. Voy a correrlo un poquito porque voy a insertar varios ceros. Debo moverme 8 espacios. Sabemos que la coma está aquí. Debemos movernos 8 espacios ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces me muevo 1. No rellenamos porque ya ahí está el 0. 2. Rellenamos con 0. 3. Rellenamos con 0.
4, rellenamos con 0. 5, rellenamos con 0. 6, rellenamos con 0. 7, rellenamos con 0. Y 8, rellenamos con 0. Listo, entonces el número me queda así. Entonces recuerden, cuando me queda así, ¿qué sucede? Pues le meto un 0 de ñapa, ¿sí? Entonces me queda de la siguiente manera. Listo. Y así se hacen este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces, no siendo más, dejamos la clase hasta aquí. Profe. Siguen aquí.